Buen día, ¿cómo va? Buen día, profe. Hola, Bien. buenas. Buen día, profe. ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte ustedes. Bien, repasando. Muy lunes. Bueno, ahí me escuchan Sí, sí, se escucha. genial. Y están viendo la pantalla. Sí, También. profe, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Ahí me estaban comentando por chat que tengo dos mails que me dijeron más o menos lo mismo. Quería chequear si a todos les pasaba que no podían acceder a determinadas secciones del aula o eran casos particulares. Eh, sí me tenía que asegurar que sea el aula del curso, no el aula general. Y recuerden que hay dos, una general de toda la cátedra y otra específica de nuestro curso. Eh, pero ¿a alguien más le pasa que no puede acceder a todas las secciones? A mí por lo menos no. A mí yo puedo acceder a todo. Bueno, genial. Eh, bueno, entonces me quedo para revisar solo tu caso. Sí, lo único que chequeemos, porfa, de que sea el aula particular del curso y no la general. Si es la general, no tengo ahí mucho alcance. En la nuestra sí, porque la configuro yo. Eh,
Pero bueno, vamos a empezar con lo que nos quedaba de relaciones de equivalencia. La clase pasada estuvimos sondeando un poco la definición. ¿Se acuerdan que vimos propiedades que estaban definidas dentro de un mismo conjunto? Y si en particular tomábamos 3 de ellas, la reflexiva, la simétrica y la transitiva, podíamos ver que esa relación que se definió en el mismo conjunto la llamábamos de equivalencia. Y que al analizar un poquito qué es lo que hacía esta relación de equivalencia en nuestro conjunto, al atravesar la relación de equivalencia al conjunto, se terminan generando distintas celdas con un comportamiento particular cada una, en donde esas celdas agrupan un montón de elementos. Pueden ser uno o más de uno, pero como mínimo siempre va a albergar a un elemento del conjunto de esa celda. Y ahora vemos por qué. Pero, así como nosotros podíamos agrupar en el conjunto diferentes celdas, las cuales a esas celdas las vamos a llamar clases de equivalencia, si queríamos tomar un representante de cada uno para decirle a cualquiera que quiera analizar esta relación de equivalencia, sabes que cuando aplicás esta relación de equivalencia en el conjunto, se generan celdas con este y este otro comportamiento. Es decir, que agarramos un representante de cada clase y damos indicio de lo que se conoce como el conjunto cociente. Así que es al conjunto lo divido por la relación y puedo decir con exactitud qué características tendrán los elementos dando solamente a uno de cada una de esas celdas. Esto hoy lo vamos a ver con una definición más formal de lo que es una clase de equivalencia y de lo que es el conjunto cociente, y vamos a empezar a demostrar relaciones de equivalencia. Así que las relaciones de equivalencia van a ondar entre conjuntos finitos y conjuntos infinitos. Cuando son conjuntos finitos suele ser más simple, porque en el conjunto finito podemos armar el digrafo o la matriz de la relación. Pero cuando es infinito hay que demostrarlo por extensión. Entonces, vamos a ver de qué trata la definición de la clase de equivalencia. A ver, nos marca primero que para que existan las clases de equivalencia, lo primero que hay que marcar es que en el conjunto se defina una relación de equivalencia. Este simbolito representaba esa relación de equivalencia. Y luego vamos a poder hallar lo que serían las clases, que las van a poder escribir de 3 formas distintas. Acá estamos buscando la clase de A como elemento, ¿sí? Este A que estoy eligiendo pertenece al conjunto en donde está definida la relación. Y podemos encontrar la clase de equivalencia como a ese elemento le aplico la rayita como si fuese un complemento entre corchetes el elemento o CL y entre paréntesis A, ¿sí? Cualquiera de estas 3 formas de nomenclar estamos diciendo que refiere a la clase de equivalencia. Y en la definición lo que nos dice es, van a formar parte de la clase de equivalencia todos aquellos X que pertenecen al conjunto, ¿sí? Tal que lo que sucede es lo siguiente. X, este simbolito que era. Relación de equivalencia. Es la equivalencia. relación y de equivalencia, ¿no? O sea, son los X, lo que me está queriendo decir acá son los X que se relacionan con A. ¿Sí? O que es lo mismo decirme X que se relaciona con A. Pero como la relación esta es de equivalencia, ponen el simbolito directamente. ¿Sí? Ahora, si X se relaciona con, son los X que se relacionan con A, bueno, voy a tener que saber cómo es la estructura de la relación, porque acá lo que me interesa es dar todos los X que se relacionen con ese elemento. ¿Sí? Es eso lo que me plantea como clase de equivalencia. Nada más.
¿Y por qué les preguntaba, o por qué les aseguraba recién que cada una de estas celdas, recuerdan que lo que pintamos acá con colores, era como cada una de las clases de equivalencia que se iban a generar en el conjunto? Y de alguna manera yo les dije recién que como mínimo contendrán al mismo elemento al cual le estoy queriendo calcular la clase. Por ejemplo, acá si yo quisiese calcular la clase de A, siendo A un elemento que pertenece al conjunto, como mínimo yo les aseguro que va a tener al mismo elemento A. ¿Por qué puedo asegurarlo? Porque es el representante de la clase. No. Miremos las propiedades que cumple. Lo que pasa es que dice que. Perdón, iba a decir una pavada. No ¿Qué importa. reflexiva? A ver. ¿Qué propiedad de las que me obliga a cumplir si estamos en presencia de una relación de equivalencia? Con la propiedad reflexiva, profe. Muy bien. O sea, si yo pienso en la propiedad reflexiva, la reflexiva me decía, che, ¿sabes que para cada elemento de tu conjunto, ese elemento se va a relacionar con sí mismo? Vuelvo a las clases de equivalencia y digo, me pide quiénes se relacionan con ese elemento al cual estoy queriendo calcular la clase, como mínimo va a tener a ese mismo elemento. ¿Sí? Que es al que le estoy queriendo calcular la clase. ¿Por qué? Porque es reflexiva. Si eso no pasase, no sería de equivalencia y no estaría dentro de unas clases. Entonces, como mínimo, cuando calculemos las clases de equivalencia de un elemento, va a tener a ese mismo elemento. Es decir, que ninguna clase de equivalencia es vacía. ¿Lo podemos asegurar? Sí. No, Sí, porque... sí, porque no sería, si no, no sería de equivalencia la relación. Muy bien, esa es la respuesta. O sea, la manera de asegurar que ninguna clase de equivalencia va a ser igual al conjunto vacío es porque justamente para hacer relación de equivalencia tuvo que cumplir la propiedad reflexiva. Por cumplir la propiedad reflexiva sabemos que cada elemento se relaciona con sí mismo. Entonces, cada clase de equivalencia como mínimo tendrá al mismo elemento. ¿Sí? Toda una consecuencia buenísima como para justificar si en algún momento nos aparece esa premisa. Entonces, ahora vamos a bajar a detalle esa definición, pero fíjense que viendo estos dibujitos, este dibujito que tenemos acá en los colores, es como que van a estar en el color amarillo todos aquellos que se relacionen, ¿sí? Con, por ejemplo, el elemento A. ¿Sí? Entonces van a ser muchos o uno solo. En el verde, bueno, van a estar todos los que se relacionen con el, no sé, con el C, con el elemento C. Y voy dando elementos sin conocer el conjunto, ¿no? Pero ahora vamos a bajar con un ejemplo. Y una vez que tenemos las clases de equivalencia, lo que nos aparece es lo que se conoce como el conjunto cociente, que también parte de la misma base, y es que tenemos en el conjunto una clase de equivalencia, perdón, una relación de equivalencia, y lo que me va a marcar es que a ese conjunto lo voy a dividir por la clase de equivalencia. Entonces, el resultado, fíjense, va a ser un nuevo conjunto, porque tengo llaves que van a estar formados por las clases de A, tal que A pertenezca al conjunto. Entonces, yo les pregunto, ¿puedo? Supónganse, ¿no? Si yo tengo que la clase de A es igual a AB y la clase de B es igual a BA. Yo en este conjunto cociente, cuando lo genero, A dividido la relación de equivalencia. Si yo pongo clase de A, clase de B, y así todas las clases que tenga, ¿qué está pasando acá? Estás repitiendo el elemento clase A y clase B.
Estoy repitiendo el elemento, porque básicamente estas dos clases tienen el mismo conjunto. Entonces, la única premisa que vamos a tener que considerar al momento de generar el conjunto cociente es tener representantes de clase. Eso significa uno que me represente al conjunto. Entonces, de esta manera voy a tachar, si estas dos clases eran iguales, dejo solo una de ellas. Porque por definición de conjuntos ya no podía pasar. En una definición de conjuntos, cada elemento no se repite dentro del conjunto. Entonces acá estaría repitiendo, por eso pienso en tomar representantes de clase. Entonces, vamos a ver un ejemplo con un conjunto finito de estas dos cosas. Tenemos un conjunto definido desde la A hasta la F y la relación que tiene a todos los pares ordenados, unión, y me da este simbolito que está acá, que vamos a transcribirlo, es un triángulo y A. Esto es lo que está representando, fíjense, van a ser estas cosas. XX, tal que X pertenece al conjunto A. ¿Qué es lo que me está sumando con una unión? Son todos los pares reflexivos. Muy bien. Cuando aparece este símbolo, lo que está pasando es que se suman todos los pares reflexivos. ¿Sí? Es como una representación genérica para no tener que escribir por cada uno de los elementos del conjunto el par reflexivo. ¿Sí? Así que si lo ven y lo encuentran, hace mención a eso. Ahora, como es un conjunto finito, nosotros vamos a poder encontrar el digrafo de la relación. ¿Sí? Solo porque es finito. Tenemos el conjunto A que es finito, entonces voy a colocar A, B, todos los elementos, C, D, E y F. Ahora, voy marcando en todos los pares reflexivos, entonces tengo la flechita en el mismo elemento. ¿Sí? Los pares reflexivos. Y ahora voy a marcar cada uno de los pares que me está marcando como parte de la relación. El primero me dice desde A hacia B. Desde A hacia B. El segundo desde A hacia C. El tercero desde B hacia C. Después tengo desde C hacia B, desde B hacia A y desde C hacia A. Luego tengo desde E hacia F y desde F hacia E. O sea que de esta manera terminé lo que sería el digrafo de nuestra relación. Como acá no nos dice que es de equivalencia, vamos a probar que sea de equivalencia. Entonces, para probar que sea de equivalencia, tengo que ver tres cosas. Primero, que sea reflexiva. Si pienso en que es reflexiva, ¿qué puedo responder mirando el digrafo? Que tiene Y cada una tiene bucle. bucles. Claro, que puedo decir que es reflexiva sí y porque cada una tiene bucle. ¿Sí? Y es la manera de justificar, bueno, lo van a escribir, no me van a poner esto, pero van a poner sí es reflexiva porque cada elemento tiene una lista a sí misma o tiene bucles. Todos los elementos tienen bucles. Eso pasa cuando podemos generar la relación con un digrafo, ¿sí? Cuando tenemos un conjunto finito. Como punto número 2, tenía que probar que sea simétrica. Acá, ¿qué veíamos en el digrafo? Para Y cada poder vez decir que tenés
una flecha que va de un elemento a otro tenga su vuelta. Perfecto. Eso también se cumple, lo vemos en el digrafo, ¿no? De que cada arista que va tiene su antiparalela o su vuelta. Lo mismo sucede con el bucle, ¿sí? Está pasando lo mismo, con lo cual cumple. Y si vamos a la tercera era la transitiva. ¿Será transitiva? Sí, me parece que sí. Sí, ¿no? Y acá, a ver, lo que tenía que pasar es... Profe, yo no me acuerdo muy bien la de la transitiva. ¿Cómo era lo de la transitiva? Así, mira. Bueno, Para todo A, B, C que pertenece al conjunto, lo que te decía es si A se relaciona con B y B se relaciona con C, entonces A se tiene que relacionar con C. Esta era la propiedad transitiva, con lo cual lo que vos sabías como dato era toda esta partecita de acá, ¿sí? Y acordate que tenías un condicional, entonces solo me voy a ocupar de aquellos en donde el antecedente sea verdadero, porque si el antecedente es falso, no me importa, todo ese condicional va a dar verdadero. Entonces ahí terminábamos descartando algunos casos que nos ahorraban pasos. Los que sí vamos a tener que chequear son, por ejemplo, cuando se da esta, digamos, esta combinación en donde tengo tres elementos y hay relaciones entre ellos, que justo era lo que estaba por marcar acá, ¿no? Si tenemos esto. Si A se relaciona, fíjate que acá tengo A, B y C. Lo que me está diciendo la propiedad es si A se relaciona con B y B se relaciona con C, tenés que tener una arista que vaya en este sentido. Y así, si tengo la vuelta, también va a pasar lo mismo, ¿no? Voy cambiando el sentido a las aristas y voy a tener que chequear lo mismo. En este grupo de tres elementos, fíjense que todos se terminan relacionando con todo, con lo cual la propiedad reflexiva la voy a cumplir. El que me interesa que miremos es este, porque acá tengo E se relaciona con F. Después F se relaciona con E. Con Pero, lo profe, cual E se tenía que relacionar con E. Acá zafamos porque cada elemento tiene los bucles, ¿sí? Si nosotros, cuando hay tres elementos es más fácil ver que tenga que suceder esto, ¿no? Que vemos acá. Y cuando hay dos elementos, si existe la ida y la vuelta, para que sea transitiva, cada elemento tiene que tener un bucle. A ver si garantizamos que es reflexivo, ya sabemos que sí. ¿Sí? Una pregunta, profe. Sí. Si no lo sería, con buscar un contraejemplo ya está, ¿no? Claro, si no, basta con que des un ejemplo de que no sucede con esto. ¿Por qué digo basta con uno? Porque como este nos dice para todo, con un contraejemplo suficiente para decir que sea falso. Pero en este no es el caso, ¿no? Pero cada vez que vos quieras romper alguna de las propiedades que empiezan con para todo, basta con que des un contraejemplo y ya está. Entonces, como fue reflexiva, simétrica y transitiva, sabemos que en el conjunto tenemos una clase de equivalencia, perdón, una relación de equivalencia. Como tenemos una relación de equivalencia, vamos a poder encontrar lo que serían las clases y el conjunto cociente. Las clases de equivalencia, acá voy a escribir la definición, nos decía, si querés calcular la clase de un elemento A, van a ser todos los X que pertenezcan al conjunto, tal que ese X esté relacionado con A. Entonces, observando el digrafo, vamos a encontrar las clases, ¿sí? La primera que vamos a marcar
vamos a poner la clase de A. Si yo tengo la clase de A, tengo que fijarme todos aquellos elementos que se relacionan con A. ¿Cuáles se relacionan con A? B y C y A. Muy bien. A por ser bucle, B y C. Perfecto. No va a estar nunca el D, el E y el F porque no hay una arista que los conecte. ¿Sí? Acuérdense que el estar relacionados en un digrafo es tener una arista. Ahora, les pregunto cuál es la clase de B. ABC. ABC. ¿Sí? De alguna manera, todos los elementos que estén dentro de una misma clase no van a poder estar dentro de otra clase que no sea la que tenga los mismos elementos. Entonces, voy a poner directamente la clase de B igual a ¿qué otra clase creen ustedes basándonos en eso Clase que de acabo C. de decir? Muy bien, la clase de C. Profe, cuando hay varias clases que tienen los mismos elementos, entonces ¿puedo alcanzar con solo una? Claro, yo lo que voy a decir en realidad, si te tengo que preguntar cuántas clases, tengo acá 3 clases que son iguales, que es la clase de A, la del B y la del C. Si tengo que tomar un representante de ellos, tomo cualquiera, porque en realidad estoy hablando del mismo conjunto. Ok. ¿Sí? De cierta manera, fíjense que la clase de equivalencia nos está marcando como la primera celda, en donde dice, acá te puedo decir que solo intervienen A, B y C, siempre. Si tomás la clase de A, la clase de B, la clase de C, siempre te va a devolver estos 3 elementos, ningún otro. De alguna manera, por determinada característica que tuvo la relación, acá son letras, pero bueno, después va a tener más sentido, por alguna característica de la relación, estos elementos se terminaron agrupando en esa celda que estamos marcando en color amarillo, que tiene la particularidad de que, bueno, va a tener a los 3 elementos y las 3 clases van a estar conformadas por la misma cantidad de elementos y los mismos elementos, ¿sí? Porque justamente por eso termina siendo una clase. Vamos a avanzar, tenemos que seguir porque la clase se calcula para todos los elementos del conjunto. El siguiente elemento es el D. Como es un bucle solo, el D, ¿a quién va a tener dentro de su clase? Al D. Al D solo, ¿no? No va a tener a ningún otro, con lo cual esto es una pequeña celda que solo tiene un elemento. Como habíamos visto, nunca las clases de equivalencia, la clase de equivalencia de cualquier conjunto siempre va a ser distinta del vacío. Y esto es, habíamos dicho, como mínimo, tiene al mismo elemento A. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular la última clase, que sería la clase del E. La clase del E va a tener al E, porque tiene el mismo elemento, y al F. Y esto va a ser igual a la clase de F. ¿Sí? Que se termina conformando la tercera celda dentro de nuestro conjunto. ¿Sí? Ahora, nosotros una vez que identificamos las clases de equivalencia, podemos marcar también lo que sería el conjunto cociente. El conjunto cociente lo encontramos como al conjunto que lo dividimos por la clase de equivalencia y estas nos van a dar determinadas clases A tal que la A pertenezca al conjunto. Ahora, mirando el comportamiento que tienen nuestras clases de equivalencia, que algunas se repiten, no vamos a poner clase de A, clase de B y clase de C dentro del conjunto cociente.
sino que tenemos que decir, voy a agarrar alguna de ellas porque me representa a ese mismo conjunto. Acá podría decir, voy a tomar la clase de C, que la clase de C es igual a la clase de A, igual a la clase de B, ¿sí? La que no voy a poder cambiar es la clase de D, porque esa hay una sola, entonces como representante de clase, clase de D. Y la última puedo poner la clase de E, ¿sí? Tomo un representante de cada clase para encuadrar lo que conocemos como el conjunto cociente. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Visualmente pudieron identificar, a ver, si nosotros tuviésemos que resumir al conjunto cociente, el conjunto cociente lo que nos está pidiendo es agarrar el conjunto y lo que termina diciendo es esto, el conjunto cociente, ¿no? Acá tengo a la clase de C, pusimos, acá tengo a la clase de D y acá tengo a la clase de E. Tengo a un representante de cada clase, esto es el conjunto cociente. Al conjunto lo divido por la relación y se termina agrupando en 3 celdas. 3 celdas que la primera tiene 3 elementos, la segunda tiene 1 y la tercera tiene 2. En la primera celda hay 3 clases que son iguales, la clase de A, la clase de B y la clase de C, pero tomé un representante de ellas, ¿no? Como para que podamos marcar la diferencia en lo que vendría a ser una clase. Esto es, ponerle la clase de A donde se ven todos los elementos que se relacionan. Esto es la clase, puede ser la clase de F, ¿sí? Y la clase de D, que ya nos queda todo marcado. ¿Sí? Fíjense la diferencia entre clase y conjunto cociente. La clase te da cada uno de los elementos que pertenece a ese conjunto y el conjunto cociente solo te dice cómo quedó dividido ese conjunto una vez que le aplico la relación. Bueno, esto es porque nosotros tenemos conjuntos finitos. Vamos a hacer el primer ejercicio en donde vamos a analizar si es una relación de equivalencia o no, basándonos en esta definición de relación. ¿Sí? Que es algo que nosotros vamos a ver más adelante, que se conoce como congruencia. Esta relación se la conoce como congruencia y luego vamos a ver por qué. Sabemos algunas cosas de esta relación, pero lo primero que tenemos que hacer cada vez que comenzamos un ejercicio de relación de equivalencia es entender en dónde está definida esa relación. En este caso está definida en Z, ¿sí? En enteros. Y la relación que me dan es la siguiente. A se relaciona con B si y solo si 3. ¿Qué significaba ese 3? 3 y la Ahí es barrita 3 divide A, divide. 3 divide A menos B. En realidad este 3 divide A menos B, ¿lo puedo escribir de otra manera? Vamos a ver esto, miren, tengo A relacionado con B. Sí, solo sí, me dice la relación 3 divide a A menos B. Por esta última parte yo podría pensar en lo que nosotros vimos de divisibilidad. Y escribirlo de otra manera. ¿Qué significa que 3 divida a A menos B? A menos B es igual a 3 por K. Puedo decir que A menos B es igual a 3 por un K y K Con K perteneciente a perteneciente. Z, ¿no? Perfecto. Entonces, yo sé todo esto de la relación. Y la última que agregué fue el plus de la unidad pasada que vimos, ¿sí? La unidad número 4, en donde vimos divisibilidad, que justamente esa relación de divisibilidad se daba porque
en este caso, con esa estructura, el resto era igual a 0. Por eso decíamos que es divisible. 3 divide A menos B o A menos B es divisible por 3. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer en primera instancia? Es validar si es una relación de equivalencia. Con lo cual, hasta ahora lo único que hicimos fue analizar la estructura de la relación. ¿Sí? Esto que tenemos acá termina siendo la estructura. ¿Sí? La estructura de la relación o la condición que nos pone la relación para decir dos elementos se van a relacionar sí y solo sí pasa esto. ¿Sí? Si no pasa esto, no hay relación. Entonces, lo primero que vamos a empezar haciendo es demostrar las propiedades. Para eso vamos a partir de la primera, que era la propiedad reflexiva. Para la propiedad reflexiva, yo voy a escribir estas primeras veces en color gris para reflotar lo que significaba la propiedad. Después ustedes seguro no lo hacen, pero a mí me servía para tener de referencia y marcar lo que conozco y lo que no. Para todo A que pertenece al conjunto, lo que tenía que demostrar es que A se relaciona con sí mismo. Y yo lo que hacía también es, si tengo que probar que A se relaciona con sí mismo, bueno, voy a chusmear a ver qué es. Si A se relaciona con sí mismo, ¿a dónde voy? ¿O en qué me baso para decir si pasa esto, qué tiene que darse? Que A menos A sea igual a 3 por un K1. Muy bien. Acá lo que hago es, si yo quiero saber qué estructura va a tener esto de A relacionado con A, me baso justamente en la definición de la relación. ¿Sí? Que vamos a poner acá esto. Avísenme si voy rápido o no a hacer los primeros. Quiero poner mucho detalle, porque en este suele haber inconvenientes y créanme que este ejercicio le van cambiando solamente el numerito que aparece acá y casi siempre lo toman. Entonces, para que lo entendamos bien. Si A se relaciona con A, acá yo lo que hago es buscar la definición de la relación. ¿Y esto qué significa? Bueno, que 3 va a dividir a A menos A. O que es lo mismo, lo que es equivalente a decir que A menos A es igual a 3 por un K y K pertenece a Z. Esto está con lápiz porque es todo lo que yo averigüé de lo que me acuerdo de la propiedad reflexiva. La semana pasada habíamos visto las propiedades y sobre cada una de las propiedades, ¿se acuerdan que íbamos marcando esto que aparece acá? Lo conocido y lo que tengo que demostrar. De todas marcamos eso, lo conocido y lo que tengo que demostrar. ¿Por qué? Porque es la pauta que vamos a tener que cumplir al momento de demostrar estas propiedades de forma genérica. Importantísimo, la reflexiva es la propiedad que en la mayoría de los casos no suelen demostrar bien. ¿Y por qué creen que eso pasa? Porque empiezan por la tesis en vez de por lo ya conocido. Muy bien, acá en realidad empiezan por lo que marcamos en celeste, ¿no? Que es lo que tengo que demostrar. Empiezan por A relacionado con A. O sea, nacen desde ahí. Y bueno, ya nacemos mal porque lo único que sabemos con certeza en este tipo de propiedades es esto, y lo vamos a marcar con rojo. Esto es lo que tengo que demostrar. Por eso es que chusmeé un poquito a ver de qué trata. Entonces, la propiedad reflexiva solo va a partir de un para todo A que pertenece al conjunto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que construir. En la reflexiva siempre pasa lo mismo. Construir la estructura de la relación. ¿Sí? Entonces, acá lo que quiero hacer es
voy a construir la estructura de la relación. No voy a partir de A relacionado con A, sino que tengo que ir construyendo esto que tengo acá, ¿sí? Esto es la estructura de la relación. Entonces, si yo miro, digo, che, si A se relaciona con A, entonces, ¿cuánto da esta diferencia de A menos A? 0. 0, ¿no? A menos A es 0. Con lo cual a 0, ¿lo podría expresar como 3 por algo? Sí, 3 por 0. 3 por 0. ¿Y el 0 pertenece a Z? Sí. Perfecto. Entonces, ese es el camino que voy a tener que recorrer. Pero lo tengo que construir. Y lo primero que voy a decir, basándome en que tengo que llegar a A menos A, por ejemplo, es partir diciendo que tengo A igual a A. Mientras yo vaya dando pasos verdaderos en cada uno de la secuencia que nosotros definamos para esta demostración, va a estar ok, no tenemos que dudar de eso, pero siempre los pasos que tengo que dar son pasos verdaderos. Ahora, si yo parto de esta igualdad, ¿es verdadera o es falsa? ¿Cómo? Esta igualdad, A es igual a A, teniendo cualquier A del conjunto, ¿es verdadero o falso? Es verdadero. Entonces, puedo seguir construyendo y miro que tengo A menos A, no A igual a A, pero lo puedo generar. Puedo decir que tengo A menos A y del otro lado del igual, ¿qué me va a quedar entonces? A menos A. 0. 0, porque este A lo paso restando al otro lado, ¿sí? Es lo que hice. Ahora, como yo tengo que generar la misma estructura, a este 0 lo tengo que poder escribir como 3 por algo. Entonces esto me va a quedar A menos A igual a 3 por 0. Y lo que voy a decir en específico es que ¿quién es 0? 0, en particular, es alguien que pertenezca a Z, porque en realidad, ¿qué posición quiero que ocupe 0 en la definición que estamos viendo acá? La K. La K. O sea, este 0 termina siendo el K que nosotros tenemos acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo generé en este último paso la misma estructura que tiene la relación. Entonces yo acá, como estoy en este paso, puedo ir para acá y puedo ir para acá. Si yo pude escribir toda esta estructura, en definitiva, ¿qué significa? Bueno, voy a dar el paso a este. Si yo generé esta estructura de la relación, voy a volver para acá. Es decir que si A menos A es igual a 3 por algo y ese algo pertenezca a Z, es entonces porque esto se puede escribir como que 3 divide a A menos A. Y si 3 divide a A menos A, entonces en presencia de quién estoy? De que ese elemento A se relaciona con A. Parto de lo único que conozco y es que un elemento pertenece al conjunto y construyo la estructura de la relación para poder concluir que A se relaciona con A. ¿Ven la diferencia? Que si yo arrancase, ¿cuál es el error en los parciales? Este. Comienzan. Vamos a poner esto versus esto. Hacen. Para todo A perteneciente al conjunto, A se relaciona con A. Entonces, empiezan la demostración y dicen, bueno, esto es porque 3 divide A menos A. Entonces, y yo le pongo, sí, me diste la definición de la relación. O sea, no está demostrado, ¿no? ¿Ven la diferencia entre uno y el otro? Bueno, en uno te ponen mal y en el otro te ponen muy bien. Profe, una consulta. Sí. El que está en el negro y el que está en el gris, ¿estarían los dos bien demostrados? ¿Cómo? El que está escrito en lápiz, que es el gris, y el que está escrito de color negro, ¿están bien o sea, ¿serían aceptables? La demostración es lo negro. Claro.
¿Y lo gris sería bien tomado o Esto es como notas. Vos podés tener, digamos, arriba no hiciste nada. Vos ponés la demostración así como te lo pongo yo y es esta. Lo que hice arriba fue analizar un poquito de qué va. ah, Vas a ver que a medida que recorras los ejercicios ya ni lo vas a necesitar porque ya sabes que tengo que generar la estructura de la relación. Bueno, entonces voy por eso. Acá es como son los primeros para asociar a algo, ¿no? A qué tengo que ir haciendo. Bueno, tengo que mirar fuerte qué es lo que tengo que construir y sobre eso trabajo. ¿Dónde trabajo? En la demostración. ¿Sí? sí, sí, gracias. No, de nada. Bueno, entonces tenemos la propiedad reflexiva. Vamos a la propiedad número 2 y es la simétrica. Para la simétrica también, vamos a ver en qué se basaba la propiedad. Tenía dos elementos, A, B y C, que pertenecen a A. Si A se relaciona con B, entonces lo que tenía que pasar es que B se relacione con A. ¿No? Ahora, ¿cuál era lo conocido en esta propiedad simétrica? Hasta el entonces. Hasta el entonces. O sea que todo esto iba a usar para demostrar. Entonces, lo único que voy a chequear es a dónde tengo que llegar. Bueno, voy a analizar qué significa B. Vamos a marcar esta acá y esta acá porque es hacia dónde tengo que llegar, ¿no? B relacionado con A. ¿Qué significa esto? Todo esto es para ayudarme un poquito a pensar después en qué tengo que generar en esa demostración, ¿no? Esto significa que 3 divide a B menos A. Entonces, esto es sí, solo sí, que B menos A es igual a 3 por un T. Y T pertenece a Z, ¿sí? Solo voy a sondear un poquito hacia dónde tengo que llegar. O sea, estas tres formas de escribir lo mismo me van a dar pie a cómo tengo que trabajar en esa demostración, ¿sí? Si yo llego a escribir algo de la forma B menos A igual a 3 por algo, bueno, empiezo otra vez el caminito, ¿no? Como está en lápiz, es solo para marcar un poquito qué es lo que voy a tener que realizar, ¿no? Vamos a la demostración y partimos de que para todo A, B perteneciente a A, lo que sabemos es que A se relaciona con B. Es la diferencia, bueno, con la propiedad reflexiva, ¿no? Que acá nos dan algo para comenzar a trabajar. En el otro medio que lo tenemos que ir creando nosotros. Acá ya sabemos que A se relaciona con A. ¿Me puedo basar en qué cosa? Y voy a poner un sí, solo sí, porque esto es la definición de la relación. Que era esta que teníamos acá, ¿no? La definición de la relación era esto. ¿Qué significa que A se relaciona con B entonces? Que A menos B es igual a 3 por K. Perfecto, voy a hacer todo el caminito solo para que, nada, lo tengan marcado. Después ustedes pueden pasar a la estructura que más les convenga, ¿no? Estamos todos trabajando con bicondicionales. O sea, si A está relacionado con B es porque 3 divide a A menos B. O que es lo mismo decir entonces que A menos B es igual a 3 por K. Y K pertenezca a Z. Si yo miro la estructura a la que llegué, que es esta, y a la que tendría que llegar, que es esta, ¿qué es lo que notan distinto? Que están invertidos el B menos A y A menos B. Los signos, ¿no? Sí, Yo podría aplicar una multiplicación miembro a miembro por -1. sí. Sí. Sí, ¿no? Entonces lo que podría hacer es aplico una multiplicación miembro a miembro por -1. Entonces esto me va a quedar de la siguiente forma.
voy a tener menos A más B, y del otro lado, menos, vamos a dejarlo así entre paréntesis, menos 1 por 3 por T. Ahora, los voy a cambiar de orden, ¿sí? Porque justamente esto me quedaba B menos A. Acá sí lo puedo escribir como B menos A, conmutar, ¿no? Y del otro lado, si yo miro hacia dónde tengo que llegar, el 3 no tiene signo menos. Entonces, ¿a quién le aplico ese signo menos que tengo acá? A la T. A la T. Ah, no, esperen que acá no se llamaba T, se llamaba K. Igual lo podré llamar T haciendo, encerrando entre paréntesis tanto K con -1. Entonces, Iba a hacer eso, mira, justo puse T, ya me adelanté. Mira, entonces esto nos quedaría 3 por menos 1 por K. Y este menos 1 por K, en definitiva, es lo que nosotros llamamos T. Es un T que pertenece a Z. ¿Sí? Entonces, lo que vemos es que B menos A es igual a 3 por un T. Como pude escribirlo de esta manera, entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Que 3 divide a B menos A. Y si puedo escribirlo de esta manera es porque B se relaciona con A. ¿Sí? ¿Venimos bien? sí, Genial. Es un montón, ¿no? Pero créanme que estas demostraciones después es como si las van entendiendo y demás, les van cambiando este numerito de acá solamente, quieren la misma estructura, con lo cual la demostración es básicamente la misma. ¿Sí? Entonces está bueno hacer foco para que ya nos quede, y así vamos a barrer diferentes casos de relaciones de equivalencia para que tengan de referencia, ¿no? Y no se topen con el factor sorpresa en el parcial. Entonces, vamos a la última, que es la propiedad transitiva. Parece mucho, pero después ustedes terminan simplificando muchos pasos de los que yo escribo, así que hoy vamos a tardar más de lo normal por justamente hacer ese foco. La propiedad transitiva me decía que si A se relaciona con B y B se relaciona con C, entonces A se tenía que relacionar con C. Nuevamente marco lo conocido y ahora voy hasta el condicional. Acá lo único que voy a tener que averiguar es qué significa que A se relacione con C, porque de alguna manera es esto lo que voy a tener que construir. Esto significa que 3 divide A menos C, o que es lo mismo, fíjense que siempre es la definición de la relación, ¿no? O lo que es lo mismo que A menos C es igual a 3 por W. Y W pertenece a Z. Miro un poquito hacia dónde tengo que llegar porque voy a demostrar. Y en este caso, la asimétrica y la transitiva quizás son las menos conflictivas porque nos dan muchas cosas para arrancar la demostración, y la reflexiva es donde tenemos que crear un poquito, ¿no? Ahora, para arrancar esa demostración, entonces, tomamos lo que conocemos para todo A, B, C que pertenezca al conjunto. A se relaciona con B y B se relaciona con C. Y acá voy a usar un sí, solo sí, porque me voy a basar en la definición de la relación. ¿Qué significa que A se relaciona con B? A menos B es igual a 3 por K. Y Voy a poner el paso previo nada más, solo para que nos quede orden, pero después ustedes lo pasan a la estructura que más les convenga. Esto significa que 3 divide a menos B y que 3 divide a B menos C. ¿Sí? Ahora sí.
Acá puedo poner otra vez un bicondicional porque me estoy basando en la definición de la relación también. Y acá era lo que decía nuestro compañero. A menos B es igual a 3 por un T, T perteneciente a Z, y lo otro que sabía es que B menos C va a ser igual a 3 por H. Y H pertenece a Z. Listo, hasta acá solo usé la definición de la relación por lo que conocía de esta propiedad transitiva. Ahora, una vez que hice todo este desglose, aquí tengo que empezar a mirar para saber con qué sigo trabajando, qué hago. Y a lo que tengo que llegar. Tengo que mirar esto, ¿no? O sea que me voy a basar en lo que escribí en lápiz porque digo, che, tengo que lograr escribir algo de estas tres formas como para poder concluir lo que me están pidiendo. Si yo miro, en esta parte tengo A menos C. Si yo voy a estos dos, fíjense que acá tengo un I, con lo cual ambas se cumplen al mismo tiempo. Si observo B, de un lado tiene menos y del otro tiene más. Acá vemos que B no está, con lo cual tendría que desaparecer B en algún momento. Yo podría plantear algo de la forma como ser suma miembro a miembro. ¿Qué pasaría si sumo miembro a miembro? ¿Qué significa miembro a miembro? De un lado del igual aplico suma en ambos términos y del otro lado del igual aplico suma en ambos términos. ¿Qué pasaría si sumase los dos términos que están del lado izquierdo del igual? Se me anula la B. Se me anula la B. Y a su vez, ¿cómo me quedaría esa suma? A menos Menos C. C. Igual A menos C. A menos C, que es justamente lo que necesitaría construir del lado izquierdo del igual. Y del otro lado Entonces, te va a quedar 3T más 3H. que Más igual 3H. es otro número entero, que puede ser W. Que es lo que- Perfecto. Vamos a construir eso entonces. Si aplico una suma miembro a miembro, es porque entonces, ¿todos ven esa suma miembro a miembro o la hacemos? debe ser. ¿Se ve? Genial. Bueno, entonces del otro lado me queda 3T más 3H. ¿Sí? Entonces, sigo trabajando. A menos C no lo toco más porque yo ya veo que es igual a lo que tenía que construir. Del otro lado del igual saco 3, factor común, y me queda T más H. T más H, al ser tanto T y H alguien que pertenezca a Z, la suma también pertenece a Z porque es cerrada, con lo cual esto lo podemos llamar W. Y si yo escribo esto de esta forma, me queda A menos C es igual a 3 por W. Si yo logré escribirlo de esta manera, empiezo a recorrer el caminito, ¿sí? Para atrás. O sea, esto significa que 3 divide A menos C. Si 3 divide A menos C es porque A se relaciona con C. Entonces, quedó demostrado, ¿no? Que es transitiva. Como cumple las tres propiedades, ¿qué podemos decir de esta relación? Es una relación de equivalencia. Es una relación de equivalencia, ¿sí? Es decir, que en el conjunto Z, encontré una relación de equivalencia. Fuerte, ¿no? Porque básense en el concepto que vimos antes de si era un conjunto finito lo que terminaba sucediendo. Bueno, ahora tenemos un conjunto finito y también va a pasar lo mismo, se van a terminar agrupando números del conjunto de los enteros por cumplir determinada característica. Y eso lo vamos a ver en las clases de equivalencia.
más o menos la demostración de lo que era una relación de equivalencia. ¿Sí? Sí, se entendió, se entendió. Genial. Profe, tengo una duda. Ujú. ¿Se puede aplicar para la demostración de la simétrica la suma miembro a miembro también? En la simétrica, ¿qué sumarías? A menos B es igual a 3K y B menos A es igual a 3Q, por ejemplo. Pero no lo estás sumando con algo que ya tenías, sino que le estás agregando. Acordate que acá cuando vos aplicás algo miembro a miembro, estás equiparando. De un lado y del otro aplico lo mismo. En la transitiva utilizaste otra cosa porque justamente partís de algo más complejo, que es que A se relaciona con B y B se relaciona con C. En la simétrica solo lo único que conozco es que A se relaciona con B. Entonces, cualquier otra cosa que yo agregue, tengo que compensarlo en ambos lados del igual. Si no, no estaría hablando de una igualdad. Ahí no lo veo, en particular a sumarle eso que me comentás vos. ¿Lo ves o lo escribimos? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. Entonces, una vez que nosotros hallamos que la relación es de equivalencia, bueno, es el habilitador a las clases y el conjunto cociente. Habíamos visto que, vamos a escribir acá, si A se relaciona con B, solo voy a escribir la estructura de la relación. Es que 3 divide a A menos B. O lo que es lo mismo, que A menos B sea igual a 3 por K. Y K pertenezca a Z. ¿Sí? Esta es la estructura de la relación. Ahora vamos a encontrar las clases de equivalencia y el conjunto cociente. Pero para eso vamos a analizar esto que tenemos acá. Si yo tengo que 3 divide a A menos B, esto me decía que 3 divide o A menos B es divisible, ¿no? Era esto lo que habíamos visto en la unidad anterior. Ahora, ¿qué significaba que divide o es divisible? ¿Qué particularidad tenía esto? ¿Qué es múltiplo? Que es múltiplo, y en definitiva ese múltiplo, ¿qué es lo que me daba a mí como input? O sea, había algo en concreto que yo sabía que iba a ser 0. ¿El resto? El ¿Cómo es? resto. El resto igual a 0, porque justamente eso me marcaba que divide o que es divisible. ¿Sí? Recuerdan que nosotros teníamos en la división entera, podríamos encontrar, ¿sí?, que al dividendo lo podíamos multiplicar el divisor por el cociente D por C más el resto, ¿sí? Siempre íbamos a poder generar esta estructura. Si el resto era igual a 0, bueno, lo que terminaba pasando es que podíamos decir que era múltiplo o divisible, ¿sí? Que D era divisible por D o múltiplo, ¿sí? Ahora, nosotros analizando esta estructura, fíjense, si 3 divide a menos B, bueno, significaba que A menos B entonces lo puedo escribir como 3 por un K, ¿sí? O sea que de alguna manera esto termina siendo nuestro D grande que está acá y este termina siendo nuestro divisor y este nuestro cociente. ¿Sí? Sí, sí. Ahora,
vamos a basarnos en esta estructura y en este entendimiento y asociación para poder encontrar las clases de equivalencia, y vamos a ver por qué. Lo primero que voy a marcar, bueno, vamos a hallar las clases de equivalencia. Las clases de equivalencia habíamos visto que, bueno, puedo encontrar la clase de A, que van a ser todos los X que pertenezcan al conjunto, en este caso a los Z, tal que X se relacione con A. Vamos a encontrar, por ejemplo, tenemos que encontrar o sea, todas las clases que pertenezcan al conjunto, en este caso son los enteros, o sea que tengo infinitos números para encontrar la clase. Vamos a encontrar la clase del 0. ¿Qué va a ser la clase del 0? Van a ser los X que pertenezcan a Z, tal que X se relacione con 0. Solo hasta acá estoy usando la definición. Vamos a hacer doble clic sobre esto. ¿Qué significa que X se relacione con 0? ¿A quién voy a buscar para sondear esto? A la definición de la relación. Esto es la definición de la relación. ¿Sí? Si X se relaciona con 0 es porque sí, solo sí, ¿qué pasa? Voy de nuevo a recorrer todo esto. Digo, 3 divide a A menos B, pero en este caso es a X menos 0. Voy a este otro lado y digo, esto es sí, solo sí. X menos 0 es igual a 3 por K. Y K pertenezca a Z. Estamos hasta acá, solamente usé la definición de la clase y la definición de la relación. Ahora les pregunto, si yo tengo que dar la clase del 0, ¿qué es lo que estoy averiguando? ¿Qué valores tengo que encontrar? Los X, ¿no? Entonces, si yo miro, digo, bueno, entonces tengo que encontrar quiénes son esos X que pertenecen a la clase del 0. Entonces voy a despejar y digo, che, los X van a ser aquellos que vos armes como 3 por K más 0. Y K perteneciente a Z. Basándonos en esto que tenemos acá. ¿Qué significa? Que X es múltiplo de 3. Que X es múltiplo de 3. O que si yo tengo que describir a todos los X que van a formar parte de la clase del 0, van a ser los X. ¿Eso sería en que la división clase sería el resto? Muy bien. O sea, clase La de voy 1 a sería X dividido 3 más resto 1. Es un montón, pues sí. Digamos, esa es la conclusión de todo el ejercicio y está buenísimo que ya lo empiecen a ver porque lo estoy llevando todo a eso. Fíjense que acá lo que estamos viendo es que dentro de la clase del 0 van a estar todos los números que pertenezcan a Z que en la división por 3 ¿cuánto den de resto? ¿Cómo tiene que ser el resto en la división por 3 para decir que es un X de los que estamos dando acá? Como 0. decir, Cero. 0. O sea, el resto tiene que ser 0. ¿Sí? O sea, van a formar parte de la clase del 0 todos aquellos números que pertenezcan a enteros que en la división por 3 den resto 0. Tenemos un montón de información. O sea, que si yo quisiese dar elementos que pertenecen a la clase del 0, ¿sí?
Va a estar el mismo 0 porque es reflexivo. ¿Quiénes más? Van a estar, yo puedo dar el número 3, porque el 3, la división por 3 me da resto 0. ¿Quién más me da resto 0 en la división Todo por múltiplo 3? de 3. Todos los Sí, un múltiplos de 3. 3 por 3, K. 6, 9, de forma genérica. O sea que los que yo veo acá son infinitos números que pertenecen a Z, que en realidad si yo los quisiese dar de forma genérica, podría decir que son los X pertenecientes a Z, tal que me dijeron, son los múltiplos de 3, o sea, 3 por un K. Y K pertenece a Z. ¿Sí? Sí. Genial. Ahora, vamos a hacer, tengo la clase del 0. Me voy a ocupar de calcular, por ejemplo, la clase del 3. No, porque va a salir. La clase del 3 te va a dar lo mismo. La clase del 3 me va a dar lo mismo y lo mismo me va a dar la clase de cualquier múltiplo de 3. O sea, Claro. la clase de los X, estos que estoy marcando acá, que son múltiplos de 3, van a ser siempre igual a la clase del 0. ¿Sí? Porque no van a estar en otra clase que no sea la del 0. Estamos aprendiendo un montón de cosas, así que hay exceso de información, ustedes me van frenando. Si algo no se entiende, pero si Ahora, no, venimos súper bien. profe, eso que Sí. acabas de decir, que la clase del 3 es igual a la clase del 0, ¿por qué? ¿Porque es un múltiplo de 3? Claro, porque es múltiplo de 3 y además, fíjate que lo que pasaba antes con las clases, llevándolos a este concepto donde teníamos, en la clase de A estaban todos aquellos que se relacionaban con A, ¿sí? Bueno, pero si B estaba dentro de la clase de A, cuando calculen la clase de B, el A va a estar, porque por cumplirse esas tres propiedades, reflexiva, simétrica y transitiva, va a tener esta característica. Entonces, si yo encuentro dentro de una clase a un elemento, ese elemento no va a estar en otra clase que no sea la misma. Entonces, bajo esa pauta es que acá nos abusamos de eso y decimos, che, bueno, si yo encontré que la clase del 0 tiene a todos los múltiplos de 3, cualquier clase de un múltiplo de 3 va a ser igual a la del 0. Porque estos me están marcando que están en una celda sola. ¿Sí? Buenísimo todo esto. Vamos a, o sea, todos los múltiplos de 3 ni los voy a contar. Vamos a calcular lo que sería la clase del 1. La clase del 1, yo digo, van a ser todos los X que pertenezcan a Z, tal que, definición estoy dando acá, X se relacione con 1. Listo, voy a averiguar qué significa que X se relacione con 1. Para eso me voy a basar en la definición de la relación. ¿Sí? ¿Cuál era la definición de la relación? Esta que tenemos acá en azul. Esta. Entonces voy a decir, che, si X se relaciona con 1, es porque, bueno, lo que tiene que suceder es lo siguiente. Te da Z, ¿no? ¿Cómo? Da que la clase de X de 1 es todos los Z. Me parece que algo más chico que Z. Bueno, no va a ser todos los Z porque los Z ya sabemos que tengo que sacar a todos los múltiplos de 3 porque están dentro de la clase del 1. Claro. O sea, como mínimo voy a tener que sacar a esos. No, Z En la clase del 0. ¿Cómo? No, que los múltiplos de 3 están en la clase del 0. Claro, entonces Ya ya eso no al forma parte de la conjunto clase. Z, al conjunto Z, ahora vamos a ir anotando lo que pasa acá. Al conjunto Z, ya sé que tengo una clase que van a ser, lo puedo decir, representante al 0, y en esta clase tengo todos los múltiplos de 3. ¿Sí? Vamos a ver qué sucede en la clase del 1.
Acá, si x se relaciona con 1 es porque 3 divide a x menos 1. Y esto es sí, solo sí, si encuentro que x menos 1 lo puedo escribir como 3 por k. Y k perteneciente a z. Como a mí lo que me interesa es averiguar quiénes son los x que pertenecen a esa clase, voy a despejar x de esa expresión. X me queda como 3 por k y ese 1 lo paso sumando. Basándonos en esta estructura que teníamos acá arriba, de división. En donde d es igual a d por c más el resto. Ahora tenemos resto 1. ¿Cómo? Que ahora tenemos resto 1 entonces. Que ahora tenemos resto 1. Eso significa que los x que yo encuentre van a ser aquellos que en la división por 3, el resto me da 1. Otra vez otra clase que tiene muchos elementos adentro. ¿Sí? Y si yo empiezo a observar, ¿qué pasa cuando yo tengo la estructura de la clase de equivalencia? Veo que van apareciendo los restos posibles en la división por ¿cuánto? N menos 1. ¿Pero quién sería ese n? N sería el número, en este caso sería 3. 3. Hasta el resto 2. Lo que voy observando de alguna manera es que cuando utilizamos la relación de divisibilidad, lo que me van encuadrando cada una de las clases son los restos posibles en la división, en este caso por 3. ¿Cuáles son los restos posibles en la división por 3? 0, 1, 2. 0, 1, 2, claro. Restos, vamos a poner acá, restos posibles. En la división por 3. Los restos posibles en la división por 3 son 0, 1 y 2. ¿Sí? Si nosotros tomásemos un n, un número cualquiera, 5. ¿Cuáles son los restos posibles en la división por 5? 0, 1, 2, 3, 4. Perfecto, ¿sí? Hasta el número menos 1. Esas son la cantidad de restos posibles. Entonces, acá lo que estamos viendo es que si nosotros pensamos en los restos posibles en la división por 3, esto va a ser, tengo 3 elementos. Esto va a ser que voy a tener 3 clases. La clase del 0, la clase del 1 y la clase del 2. En la clase del 0, ¿quiénes van a estar? Los múltiplos. Exacto. Los múltiplos, ¿sí? Lo que en la división por 3 van a estar todos. Vamos a poner todos los números pertenecientes a Z que en la división por 3 me dé resto 0. Y de esta forma voy cambiando solamente, ¿no? Si acá tengo 0, 0. Si acá tengo 1, cambio esa misma posición por 1 y me van a quedar todos los elementos que pertenecen a cada una de esas clases. Si queremos notar la clase del 1, fíjense que la clase del 1, por extensión, va a tener al mismo 1. ¿A quién más va a tener? 4, Al 7. 4, ¿no? 4, 7. Puedo tomar los elementos de la clase del 0 y sumarle 1. En definitiva, si yo tengo que dar de forma genérica quiénes son los que pertenecen a la clase del 1, son los X que pertenezcan a Z, tal que al X lo encuentro como 3 por K más 1. Y K perteneciente a Z. ¿Sí?
O sea que otra celda que se formó acá van a ser los de la clase del 1. O sea, son aquellos que me den resto 1 en división por 3. ¿Sí? ¿Y quién es la otra celda que nos falta entonces? La clase del 2. Muy bien, la clase del 2. Porque vamos a tener tantas clases como restos posibles. ¿No? Vamos a poner acá tantas clases como restos posibles en la división por 3. Entonces, si yo quiero abusar de mi conocimiento y digo, bueno, voy a darte ya en definitiva quién es la clase del 2, porque aprendí un montón y a ver si esto lo puedo mover. Y no voy a escribir todo lo anterior, sino que voy a decir, che, entonces, ¿sabes qué? La clase del 2 van a ser todos aquellos números que en la división por 3 me den resto 2. ¿Cómo escribo eso? Van a ser todos los X que pertenezcan a Z, tal que 3 igual a X igual 3K más 2. 3 por K más 2. Y K pertenece a Z. Perfecto. Di a la clase del 2. ¿Cuántos elementos tenemos en cada clase? Infinitos. Infinitos. Pero ¿cuántas clases de equivalencia tengo? ¿Son finitas o infinitas? Y es el n menos 1. Son finitas, o sea, este ejercicio nos da clases de equivalencia, cantidad de clases finitas de equivalencia, y cuando vemos cada una de las clases tiene infinitos elementos. ¿Sí? Entonces, fíjense qué fuerte, ¿no? Porque acá aplicamos la relación de equivalencia sobre este conjunto y termina generando estos 3 grupos, estas 3 celdas. Entonces, si yo ya pude dar la estructura de cada una de las clases de equivalencia, puedo también decir quién es el conjunto cociente. Y para el conjunto cociente, puedo tomar a representantes de clase, que no necesariamente es el 0, el 1 y el 2, puede ser cualquier otro. Acá lo que estamos marcando es que al conjunto Z lo divido por la clase de equivalencia. Y esto me va a dar como resultado 3 grandes grupos, que para poder dar nombre de esos grupos, elijo a quien quiera. Puedo decir, al grupo que tiene a todos los múltiplos de 3, voy a elegir como representante al 6. Porque puede ser cualquiera, ¿sí? Que va a ser la misma clase. Al grupo que tiene a todos los números que en la división por 3 me dé resto 1, los voy a representar con el 4. Y al último grupo que tiene a todos los números que en la división por 3 me den resto 2, los voy a representar con el 2. ¿Sí? Tomo un representante de cada clase para mencionar a este conjunto cociente. Más o menos. Sí, Perfecto. por ahora sí. Esa es una forma de cubrirse, ¿no? Por ahora. Miren, vamos a hacer esto. Porque acá pasa algo fuerte, ¿no? Que siempre que nosotros tengamos una estructura de... Siempre que nosotros tengamos una estructura de relación de equivalencia que sea de la forma A relacionado con B, sí, solo sí. N divide a A menos B,
o que es lo mismo decir que A menos B es igual a N por un K, cuando nosotros tenemos esta estructura en donde lo que nos va a ir variando es el valor de N, ¿sí? En este caso nuestro N era 3. Si yo tengo algo de esta manera, bueno, sabemos que va a ser una relación de equivalencia que lo pueden demostrar como vimos antes y que las clases, voy a tener tantas clases como restos posibles en la división por ¿quién? Por N. Por N. Que es lo mismo decir desde 0 hasta N menos 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si más o menos entendieron esta parte, créanme que ahora saben trabajar relaciones de equivalencia que tengan divisibilidad, así como parte de esa relación, y que siempre tienen la misma estructura, que la cantidad de clases va a ser igual a la cantidad de restos posibles por el n que nos estén dando, 3, 5, 7, lo que sea, y que el conjunto cociente va a ser un conjunto que vamos a poder dar con facilidad, ¿sí? Porque tomamos un representante de cada clase que contemple a los restos posibles y es suficiente. Créanme que aparecen ejercicios de estos, así que está bueno que hayamos visto y que lo hayan entendido. Vamos a pasar a este otro. Sí, vamos a barrer varios. Hoy no, pero vamos a seguro completar la demostración de la relación, pero la idea es como recorrer varios y algunos respetan la misma estructura y es la misma demostración, entonces como a ser conscientes de eso, ¿no? De la equivalencia en cuanto a las demostraciones, por más que nos cambien un numerito. En la siguiente relación nos dice, se define el conjunto de los reales, ¿sí? Y nos marca que X se relaciona con Y si, solo si el módulo de X menos 1 es igual al módulo de Y menos 1. Nos pide, si es demuestre que S es de equivalencia, grafique la relación, halle las clases y el conjunto cociente. Acá lo primero que nos dicen, por un lado, es que la relación tiene la siguiente estructura. Si X se relaciona con Y, es porque X menos 1 es igual a Y menos 1. A ver, si yo llamase f de X a el módulo de X menos 1. Si yo hago este cambio, ¿cómo me quedaría la relación X relacionado con Y? Sí, solo sí. De este lado del igual, me queda f de X. Le pongo igual. Y del otro tengo la misma estructura de la función, pero la variable cambia. En vez de tener f de X, tengo f de Y. Sí. ¿Lo ven a eso? Bueno, ¿por qué les hago esta asociación? Porque la demostración que vamos a ver ahora para esta relación de equivalencia también les va a servir cuando a ustedes les den igualdades de funciones, en donde lo único que cambia es la variable. Si yo en vez de llamar f de x igual a x menos, al módulo de x menos 1, les digo, chicos, el f de x es igual al módulo del logaritmo de x.
¿Cómo creen que va a ser la demostración de si es de equivalencia o no? No tengo idea. No tengo idea, profe. Vamos de nuevo. Ven que la relación que nos están dando, todo porque vieron, se fueron a la función en sí, no al concepto de lo que estamos queriendo mostrar. Miren, si X se relaciona con Y es porque sí, solo sí. Acá ven que tenemos misma expresión y lo único que cambia es la variable X e Y. Eso sí, sí. Sí. Perfecto. Si yo digo a f de X lo llamo módulo de X menos 1, entonces a nosotros nuestra relación nos quedaría como X se relaciona con Y, sí, solo sí, f de X igual a f de Y. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí sí. Hasta ahí sí, perfecto. Entonces, olvídense de toda esta parte. Todo esto, bórrenlo. Yo pude demostrar que es de equivalencia, ¿no? Entonces probé que es reflexiva, simétrica, transitiva. Si yo miro la estructura, es una igualdad de dos funciones, solo que cambia la variable. Yo logré demostrar que esta igualdad de dos funciones, que es la misma, me da que es de equivalencia. Si yo en vez de f de x llamarlo módulo de x menos 1, lo llamo otra cosa, ¿cómo creen que va a ser esta demostración? La pregunta que es, ¿cómo va a ser FDI? No. ¿Cómo va a seguir siendo de equivalencia? ¿Nos va a dar que es de equivalencia? Lo que estoy cambiando es la estructura de la función. No, no se sabe hasta que se pruebe. Bueno, no, vamos a demostrarlo y después lo... Pensé que íbamos a llegar con ese input primero, pero no importa. Yo lo que quiero mostrarles es que si nosotros nos abstraemos tanto de la estructura que tenga cada una de las funciones que nosotros definamos y logramos ver que esto nos da de equivalencia, independientemente de cuál sea la función que nos den, vamos a poder usar la misma estructura de demostración. Si hoy logramos demostrar que esta estructura que tiene a la función f de x módulo de x menos 1 como igualdad de dos funciones que solo cambian la variable, nos da de equivalencia. Si le cambiamos la estructura de la función, también va a seguir siendo de equivalencia. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a demostrarlo, después terminamos con la conclusión y lo ven más fácil. Vamos a demostrar todas las propiedades. Reflexiva. Para la propiedad reflexiva, ¿qué tenemos? Bueno, vamos a escribirlo. Para todo A solo que pertenezca al conjunto de los reales, lo que sabemos es que A se tiene que relacionar con A. Entonces voy a mirar un poquito qué significa que A se relacione con A. Bueno, significa que voy a tener que el módulo de A menos 1 va a ser igual al módulo de A menos 1. O que es lo mismo, si yo quisiese trabajarlo como funciones, que f de A igual a f de A. ¿Sí? No. Sí, sí. Sí, genial. Bueno, entonces lo único que conozco en esta demostración es esto. Entonces voy a partir de esa parte. Digo, para todo A perteneciente a los reales. Lo que tengo que hacer es poder generar una estructura de este estilo. Entonces, puedo empezar otra vez diciendo A igual a A. A esto se lo conoce como simetría, como reflexividad de la igualdad. Ahora, y de ahí empiezo a construir. ¿Qué tengo que construir? Bueno, aplico una resta por menos 1 en ambos lados del igual, porque voy mirando la estructura que necesito. O sea que esto voy a tener a menos 1 igual a menos 1. ¿Sigue siendo verdadero? Sí. Perfecto. ¿Qué me falta agregar para poder tener la misma estructura?
La barra Poner del módulo. absoluto. Aplicar Módulo, módulos. ¿no? Entonces puedo aplicar el módulo en ambos lados del igual y voy a llegar a una estructura de este estilo. Sí, sí. Perfecto. Yo podría pensar incluso, bueno, que tengo mismas funciones valuadas en mismo elemento. Lo que es lo mismo, concluir que un elemento se relaciona con sí mismo en esta relación S. Sí, sí, hasta ahí sí. Esto que yo le estoy agregando acá de f de A igual a f de A, no lo pide el ejercicio, pero es lo que nos va a servir después para hacerlo genérico, ¿sí? Así que vayan incorporando ese concepto de función solo para poder después trabajarlo como algo más genérico. Pero no se asusten. Profe, Mm, en la primera pregunta, arriba de todo, cuando nos preguntó y que le dijimos depende, ¿por qué partiendo de algo particular llegamos a algo general? a ver dónde. Ah, De un ejercicio particular puedo generalizarlo. claro, Bueno, ahí lo vamos a ver. Porque tengo el igual. Tengo el igual de dos expresiones que solo cambian variables. Entonces, cuando tenés esa pauta, vos vas a poder decir, bueno, que la igualdad es la relación más chiquita de equivalencia que conocemos. Entonces, cuando tenés esa igualdad de dos funciones que solo te cambian las variables de un lado del igual y del otro, tenés que aprovechar eso como para copiar y pegar las demostraciones, porque básicamente voy a usar siempre lo mismo. Acá voy a tener, esto que pusimos acá es reflexibilidad de la igualdad. Y así vamos a barrer cada una de las propiedades utilizando de base lo que cumple la igualdad en sí misma. Simetría de la igualdad, transitividad de la igualdad. Por eso cada vez que tenemos igualdad de dos funciones, independientemente de cuál sea esa función, vamos a utilizar esta misma secuencia de pasos. Ok. Entonces es como llevarlos de un ejercicio particular a algo genérico, como hicimos antes. Vimos uno de divisibilidad, pero ya lo generalizamos para cualquier ejercicio de divisibilidad que encuentren, porque solo les va a cambiar el n que tienen acá. Todo lo que demostraron antes sigue la misma estructura. ok. Y así es como que me gusta llevarlos de un ejercicio particular como a cosas más genéricas como para tener esa abstracción, ¿no? Y aprovechar y hacer menos cuentas en caso de que tengan que demostrar. Porque van a ver que al finalizar esto les voy a decir, y si en vez de tener esta relación de equivalencia tienen esta, van a ver que cumplen la misma secuencia de pasos para la demostración. Después el conjunto cociente y las clases sí varían. Pero bueno, veamos de recorrer esas tres propiedades. Hasta acá, reflexiva. Sí, hasta acá, ok. Ya la conocemos, ¿no? Ya está. Importantísimo de la reflexiva, no cometer el error de empezar por la estructura de la relación, ¿sí? Entonces, vamos a ver la simétrica, me decía, para todo A, B que pertenezca al conjunto de los reales, si A se relaciona con B, entonces B se tiene que relacionar con A. Vamos a ver qué es lo que tengo que averiguar, o sea, B relacionado con A. ¿Qué significa? Bueno, significa que el módulo de B menos 1 tiene que ser igual al módulo de A menos 1. O que es lo mismo decir F de B igual a F de A, ¿no? Entonces, lo único que conozco, bueno, es hasta el condicional. Vamos a ver la demostración. Tenemos que para todo A, B perteneciente al conjunto de los reales, lo que sabemos es que A se relaciona con B. Y esto es, por definición de la relación, sabemos que lo que termina pasando es que tengo que el módulo de A menos 1 es igual al módulo de B menos 1.
¿qué puedo plantear acá? Acá lo que puedo decir, fíjense que si miro hacia dónde tengo que llegar, es la misma expresión, pero como espejado, ¿no? Cambiados de lugar. Sí. Entonces podría pensar en lo que se conoce como la simetría de la igualdad. Esta simetría de la igualdad justamente me permite hacer eso. B menos 1 es igual a A menos 1. Acá, si nosotros vamos generalizando, esto es f de A igual a f de B. Y por simetría de la igualdad, esto nos podía quedar como f de B igual a f de A. ¿Sí? Entonces, si yo logré escribirlo de esta manera, es porque entonces podemos concluir que B se relaciona con A. Y van a ver que siempre son así de simples las demostraciones. Cuando barramos la última, y nos vamos a basar siempre en que cumple la reflexiva, la simétrica y la transitiva, la igualdad, que es la relación de equivalencia más chica. Entonces, vamos a basarnos en eso para todas las demostraciones. Y van a ser siempre así de sencillas, siempre y cuando mantengamos esa igualdad de dos funciones, ¿sí? Vamos a ver la transitiva. En donde tenemos para todo A, B, C que pertenece al conjunto de los reales, sabemos que si A se relaciona con B y B, no, acá la relación no se llama R, se llama S. A se relaciona con B y B se relaciona con C, entonces A se relaciona con C. Vamos a averiguar esto porque es lo que yo tendría que de alguna manera generar, ¿no? A relacionado con C. ¿Esto qué significa? Que voy a tener el módulo de A menos 1 igual al módulo de C menos 1. O lo que es lo mismo, decir F de A igual a F de C. Si marcamos lo conocido en la propiedad transitiva, es todo esto que tenemos acá. Vamos a demostrarlo. Para todo A, B, C, que pertenece al conjunto de los reales, lo que sabemos es que A se relaciona con B y B se relaciona con C. Como tengo relaciones, voy a utilizar a la definición de la relación, ¿sí? Al igual que antes. ¿Esto qué significa? Bueno, si A se relaciona con B es porque el módulo de A menos 1 va a ser igual al módulo de B menos 1. Llevándolo a funciones, esto es f de A igual a f de B. ¿Sí? ¿O no? ¿Alguien está ahí? También Genial. se podría saber qué Estamos fue concentrados. Sí, estamos acá, profe. Estamos. Sí, cayendo, ¿no? Un montón. No, estamos Pará. escribiendo eso. Estamos todos siguiendo el proceso atentos. No, sí. A ver, no, porque aparte la conclusión es un montón, así que nos vamos preparando para eso. Es como. Después, si B se relaciona con C, eso significa que voy a tener B menos 1 igual a el módulo a C menos 1 al módulo. Esto es F de B igual a F de C. Por transitividad Si yo- igual no se puede. Ahora Perfecto. que, O sea, acá vamos a marcar transitividad de la igualdad. ¿Por qué transitividad de la igualdad? Pues tenemos que f de A es igual a f de B y acá que f de B es igual a f de C. O sea que se puede dar esa misma correspondencia y en definitiva concluir que el módulo de A menos 1 es igual al módulo de C menos 1. Lo que es lo mismo, f de A igual a f de C. ¿Sí?
Si logramos hacer esto es porque en definitiva A se relaciona con C. Pudimos probar las tres propiedades. Por lo tanto, ¿qué puedo decir? Que en el conjunto de los reales existe una relación de equivalencia. Sí. Ahora, ¿por qué todas esas asociaciones? Porque ahora, fíjense, si yo a ustedes, vamos de nuevo, creo que ahora, Profe, espero pero- que sí. Sí, decime. pero existe una relación de equivalencia en esas dos funciones. Sí, Y el resto no sabemos. mira, vamos de nuevo. Tenemos, si lo armamos de forma genérica, vos tenés esto, ¿no? La relación de equivalencia en definitiva es esto. Con lo Claro. cual, pudiste llegar a esto, pudiste partir Sí. de esto y escribirlo de esto, pudiste trabajar en esto y llegar a esto. Utilizando, espérame, ahí voy, reflexibilidad de la igualdad, simetría de la igualdad y transitividad de la igualdad. Si Sí. yo ahora, en vez de que tu f de x sea módulo de x menos 1, te digo que tu f de x es de la forma módulo logaritmo de x, la relación de equivalencia te quedaría, no sé, vamos a llamarla de otra manera. Te quedaría de la siguiente forma, mirá, acá otra vez voy a hacer lo mismo, f de x igual a f de y. ¿Qué creen que va a cambiar? O sea, lo que va a cambiar es, bueno, la reflexiva sí, porque voy a tener que generar de alguna manera esto, pero parto de lo mismo. A igual a, aplico logaritmo en ambos lados, aplico módulo en ambos lados, llego a esto mismo. Si voy a la simétrica, podría usar lo que marqué en amarillo y lo voy a demostrar también. Y si voy a la transitiva, uso lo que está en amarillo y también lo voy a demostrar. Y eso va a pasar siempre que nosotros tengamos como relación de equivalencia igualdad de dos funciones que sean iguales. Mismas funciones, solo cambia la variable. Eso siempre nos va a dar una relación de equivalencia. Ok. ¿Lo ven ahí un poco? Miren esto. Modelo de parcial. ¿Qué me pueden decir? Demuestre 3A. Demuestre que es de equivalencia. Un punto regalado, ¿no? A estas alturas es como decir... Ahora sí. Esto no es más que un f de x y esto el mismo f de y. Chao, este lo tenemos cocinado. Ahora, en el que sí vamos a tener que trabajar cada una de estas relaciones de manera particular son en las clases y el conjunto cociente. Pero la demostración en sí, créanme que van a basarse en esto. Y lo mismo va a pasar con igualdad de funciones que solo cambien la variable en relaciones que nos definan. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Yo espero que hayan podido llegar a ver esto, porque créanme que acá están barriendo como... Estamos generando representantes de clase, representantes de relaciones de equivalencia. Bueno, yo solo entiendo. No, creo que lo entienden al chiste ahora también. Porque ahora, como cualquier función que nosotros definamos y que la relación tenga esta misma estructura, de igualar esa función, cambiando solo la variable, ya sabemos demostrar que es de equivalencia. Y lo mismo va a pasar si tenemos una relación de divisibilidad, independientemente del n que nos den, ya está, pan comido. La relación de equivalencia fluye y las clases ya te las de decir de antemano. Es un montón lo que hemos aprendido hoy. Así que nos va a quedar para la clase que viene dibujar esta relación, trabajar el conjunto cociente y las clases. Que eso sí es particular de cada una. ¿Bien? O mazo. Sensaciones de hoy, pulso. Ah, bien. Bien. Todo bien. Igual le voy a pegar un repaso a esto. Tipo, en la clase le voy a pegar un repaso mal. No, sí.
Bueno, para la clase que viene, repasen esto, así partimos de acá, graficamos y seguimos trabajando con otras clases de equivalencia para pasarle otros tips de cosas que por ahí pueden aprovechar y ya tener de base para otros ejercicios. Pero créanme que si lograron ver esto de igualdad y lo que fuimos marcando en amarillo, ya ahora cada vez que se topen con una relación que esté igualando misma expresión de función, solo cambiando variable, ya decís, listo, copio y pego la demostración, a ver, más o menos copio y pego, ¿no? Pero sí, fíjense que lleva 3 pasos, 2. Como reflexividad de la igualdad, simetría de la igualdad, transitividad de la igualdad, se acabó. No tengo nada más que demostrar. ¿Cuánta presión, profe? ¿Viste? Pero pará, ¿saben qué es lo que sucede en el parcial a veces? ¿Y por qué se olvidan de esa parte? Que a esta expresión, que la ven como dos funciones igualadas, la aperturan, la trabajan, empiezan a abrir el módulo. Dicen, ¿qué significa la igualdad de módulos? Listo. Chao, se perdieron este potencial de demostrarlo en simples pasos. Sí, cada vez ir por el lado de la lógica, vamos por el lado de análisis matemático. Claro, pero eso te lo tengo que trasladar a cuando quieras graficar y hallar las clases. Cuando vayas a hallar las clases y tengas funciones, siempre trabaja la expresión. Ahora, para demostrar si es de equivalencia, no. Ya, no hace falta, claro. Sí, Claro, ahí vas a tener eso porque la haces en 3 pasos. Si la aperturás, chao, fuiste. claro, Estás más sí, cerca de cometer algún error en el Sí, medio de la sí, sí. demostración. Profe, Sí. según el cronograma, ¿tendríamos la semana que viene el trabajo o cambia el cronograma? El parcial sigue siendo el mismo, el cronograma quizás ese cuestionario lo voy a pasar offline porque me interesa que veamos más ejercicios de relaciones de equivalencia, que aparecen casi siempre algunos con mismas características, entonces para darle idea de cómo demostrar y cómo resolver ese tipo de ejercicios. Quiero ver 3 más. Dale, buenísimo. Así que vamos a ir aceitándonos en eso. Ok, y una pregunta, profe, ¿la hoja era una hoja o una carilla por unidad que podíamos tener? Una carilla por unidad. Perfecto. Y Qué recuerden pequeño que que hay que escribir. ¿Cómo? Qué pequeño que hay que escribir, digo. No, bueno, ahí están las habilidades que tienen que desarrollar. Una nueva habilidad. ¡Qué garrón! Bueno, nos vemos la clase que viene entonces. Hasta luego, profe. Ok, Buena Dale, semana. hasta luego, profe. profe. Buena Ah, semana. igualmente. Buena semana, Hasta profe. luego. Buena semana.